¿Y si Dios ya te hubiera hablado y lo ignoraste? O peor aún, ¿y si seguiste algo pensando que era Dios, pero en realidad solo era tu mente? Esta duda atormenta a miles de personas que quieren seguir la voluntad de Dios. Pero, ¿y si la voz que escuchaste no vino de Él? ¿Cómo saber si es Dios hablando, o solo un pensamiento perdido en tu cabeza? En la Biblia vemos que Dios habla de varias formas, a través de su palabra, de sueños, de señales y hasta en un susurro suave. Pero sabemos diferenciar su voz de nuestra propia mente. Hoy voy a mostrarte 5 pruebas bíblicas para discernir la verdadera voz de Dios. Son principios que te ayudarán a evitar engaños y tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. Y quédate conmigo hasta el final, porque la última prueba puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Y para entender la importancia de esto, necesitamos mirar una historia en la Biblia, donde un joven escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció de inmediato. La historia bíblica de Samuel. Imagina que, en medio de la noche, escuchas a alguien llamar tu nombre. Despiertas, miras a tu alrededor, pero no ves a nadie. ¿Qué harías? Eso fue exactamente lo que le pasó a Samuel, un joven que servía en el templo. 3 veces escuchó una voz llamándolo: Samuel, Samuel. Y 3 veces corrió hasta Eli, el sacerdote, preguntando: ¿Me llamaste? Pero Eli no había llamado a Samuel. Entonces, ¿qué estaba pasando? Finalmente, Eli se dio cuenta. Era Dios hablando con el joven. Solo que Samuel aún no sabía reconocer la voz divina. Ahora, piensa bien. ¿Será que Dios ya intentó hablar contigo, pero no lo notaste? ¿Será que ya ignoramos señales porque pensamos que solo era cosa de nuestra cabeza? Por eso, necesitamos criterios claros para diferenciar la voz de Dios de nuestra propia mente. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, con la primera prueba. La primera prueba para saber si Dios está hablando contigo es esta: ¿está alineado con la palabra de Dios? Prueba 1. ¿Está alineado con la palabra de Dios? La primera y más importante pregunta que debes hacerte al escuchar una voz interna o sentir una orientación es: ¿está esto alineado con la palabra de Dios? Mucha gente ha caído en engaños porque siguió revelaciones que iban en contra de la Biblia. Pero Dios nunca se contradice. Él no cambia sus promesas, ni pide nada que vaya en contra de los principios de su palabra. Si una voz te dice algo que va en contra de la Biblia, esa voz no es de Dios. Mira lo que le ocurrió a Jesús en el desierto. Satanás trató de engañarlo citando la misma escritura fuera de contexto. Pero Jesús conocía la palabra y respondió: está escrito. Mateo 4:4. Usó la propia Biblia para discernir lo que venía de Dios y lo que era una trampa. Ahora piensa, ¿cuántas personas han tomado decisiones erróneas porque creyeron en algo que parecía correcto, pero que la Biblia jamás apoyaría? Por eso, antes de seguir cualquier dirección, pregúntate a ti mismo: ¿está esto en la Biblia? ¿Refleja esto el carácter de Dios? Si la respuesta es no, entonces esa voz no es de Él. Ahora, vamos a la segunda prueba, porque Dios nunca trae confusión, sino paz. Prueba 2. ¿Trae paz a tu espíritu? Dios nunca habla a través del miedo, la angustia o la desesperación. Al contrario, la voz de Dios trae paz, incluso en los momentos más difíciles. La Biblia dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que, incluso cuando Dios nos da una dirección difícil o desafiante, Él siempre nos da paz para seguir adelante. ¿Has oído historias de personas que estaban a punto de tomar una decisión equivocada, pero sintieron un peso en el corazón, una inquietud, y al final descubrieron que era Dios impidiéndoles cometer un error? Esto sucede porque el Espíritu Santo nos guía por la paz y la convicción, no por el pánico o la confusión. Ahora, mira tu vida. ¿Esta decisión que estás a punto de tomar trae paz a tu corazón? ¿O genera ansiedad, duda y miedo? Si es el segundo caso, tal vez sea una señal de que esa voz no viene de Dios. ¿Pero qué pasa cuando sentimos paz, pero aún tenemos dudas? ¿Cómo estar seguros? Ahí entra la próxima prueba, y te sorprenderá. Porque Dios no solo habla, Él confirma su palabra. Prueba 3. Dios confirma su palabra de varias maneras. Si Dios realmente está hablando contigo, Él confirma su palabra. No solo habla una vez y desaparece. Él refuerza su mensaje a través de la Biblia, de circunstancias e incluso de otras personas.
En la Biblia vemos que Gedeón tenía miedo de seguir una instrucción divina. Quería estar seguro de que era Dios quien hablaba. Entonces pidió una señal, y Dios confirmó, no una, sino 2 veces. Esto significa que, si Dios te está diciendo algo, Él no te dejará en duda. Puede usar un versículo que aparece en el momento justo, una palabra de un predicador, o incluso alguien que ni sabe de tu situación, pero trae exactamente la respuesta que necesitabas. Muchas personas han testificado que, cuando estaban confundidas sobre una decisión, recibieron una confirmación inesperada. Un versículo que apareció en el devocional, una palabra dicha en el culto, o incluso una persona mencionando exactamente lo que necesitaban escuchar. ¿Te ha pasado esto? ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba dando varias señales para seguir un camino? Pero ten cuidado, porque no toda voz que confirma algo viene de Dios. Es por eso que necesitamos la próxima prueba, que revela uno de los mayores peligros espirituales. Porque no toda voz que parece divina es realmente de Dios. Prueba 4. ¿Esa voz genera fruto espiritual o solo emoción? Mucha gente confunde emociones con la voz de Dios. Creen que solo porque sintieron algo fuerte, eso debe ser divino. Pero es así como actúa Dios. Jesús nos advirtió sobre esto: por sus frutos los conoceréis. Si la voz que estás oyendo no genera frutos espirituales, como arrepentimiento, amor, paciencia y obediencia a Dios, entonces esa voz no es de Él. Dios no es solo una sensación pasajera o un escalofrío en la piel. La verdadera voz de Dios moldea nuestro carácter y nos transforma. Muchos han tomado decisiones basadas en un sentimiento fuerte, pensando que era Dios guiándolos, pero luego se dieron cuenta de que solo era emoción del momento. Otros, que realmente oyeron la voz de Dios, vieron sus vidas cambiar completamente y cosecharon buenos frutos. ¿Qué está produciendo esta voz en ti? ¿Más fe o más miedo? ¿Más frutos del Espíritu o solo emoción momentánea? Pero ahora llegamos a la prueba más importante de todas, la que te mostrará, de una vez por todas, si es Dios quien está hablando o no. Porque Dios nunca contradice un principio esencial, y es de eso de lo que vamos a hablar ahora. Prueba 5. ¿Está esto de acuerdo con el carácter de Dios? La última prueba, y tal vez la más poderosa de todas, es esta. ¿Está esto de acuerdo con el carácter de Dios? Dios nunca actúa de una manera que contradiga su carácter revelado en las Escrituras. Si escuchas algo que no refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios, entonces esa voz no viene de Él. El carácter de Dios en Cristo, Juan 14, 9. Jesús nos reveló el carácter de Dios cuando dijo: el que me ve, ve al Padre. Si la voz que estás escuchando no se alinea con la forma en que Jesús actuaría, con su compasión, perdón y justicia, entonces es una buena señal de que no es de Dios. Muchas veces somos tentados a tomar decisiones que parecen fáciles o convenientes, pero que en el fondo no reflejan el carácter de Dios. Por ejemplo, alguien puede sentir una intuición para mentir o manipular una situación para su propio beneficio, pero eso nunca sería algo que Dios haría. ¿Alguna vez has sido tentado a tomar una decisión que, en el fondo, no reflejaba el carácter de Cristo? ¿Cómo te sentiste después de tomar esa decisión? ¿Fue un fruto de paz y justicia, o de confusión y arrepentimiento? Ahora tienes todas las herramientas necesarias para discernir la voz de Dios. Vamos a revisar todo esto y concluir con un paso importante para tu caminar. Ahora tienes las 5 pruebas para discernir la voz de Dios con claridad. Vamos a hacer un resumen. Está alineado con la palabra de Dios. Esto trae paz a tu espíritu. Dios confirma su palabra de varias maneras. Esto genera frutos espirituales o solo emoción. Está de acuerdo con el carácter de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿cómo aplicar esto en tu vida? Cuando sientas que Dios está hablando contigo, no aceptes ni rechaces la voz de manera impulsiva. Pregúntate, ¿esto se alinea con la palabra? ¿Estoy en paz con esta dirección? ¿Recibí confirmación? ¿Está generando frutos espirituales? Tómate un momento para buscar más confirmación en oración y en las Escrituras. No te apresures a tomar decisiones. Dios nunca tiene prisa. Él te guiará paso a paso. Recuerda, Dios habla de varias maneras, pero siempre con paz, claridad y propósito. Él te ama y quiere que camines en su voluntad. Confía en las pruebas que has aprendido aquí, aplícalas en tu corazón y en tus decisiones, y sabe que Él nunca te dejará sin dirección. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer con todo lo que aprendiste hoy?
¿Cómo puedes aplicar esto para tomar decisiones más acertadas y caminar más cerca de Dios? Si este video te ayudó, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con otras personas que también necesitan escuchar la voz de Dios con claridad. Hasta el próximo video y que la paz de Dios guarde tu corazón.